Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vengo a enseñarte, bajo mi experiencia, la metodología que a mí me llevó a dejar de sentirme mal cuando perdía en el trading. Este vídeo es para ti si eres la típica persona que tiene un SL y se viene abajo y le hace el día negativo solamente por esa operación, o que te sientes mal cuando la operación va en negativo. Ese tipo de sensaciones que relacionan la pérdida con el malestar. Mira, primero tienes que entender que la pérdida es una naturalidad en el trading. Esto a mí me costó mucho tiempo entenderlo, pero ahora que ya lo entiendo, te lo comparto a ti. Tienes que saber que la pérdida es buena, porque al final tienes que pretender que esto sea como un negocio. Un negocio pues tiene sus gastos de alquiler, y por pagar dinero y que salga del banco no significa que sea negativo, porque si ese negocio, gracias a ese alquiler y a ese local, es lo que está generando, no hay ningún problema. Entonces hay que entender que para nosotros tener ganancias tenemos que tener pérdidas. Luego, otro punto que tienes que entender es que al final nuestro objetivo no es ganar ni perder, nuestro objetivo es hacerlo bien absolutamente todos los días que metemos una operación al mercado. Esto quiere decir que cuando tú pierdes no es una operación negativa, la operación ha estado bien porque siempre y cuando tú hayas analizado bien, hayas buscado bien la dirección y hayas hecho todas esas preoperativas. Entonces, un punto muy importante que tienes que entender es que tu día va a ser bueno si la preoperativa es buena, no condiciona la postoperativa. Entonces aquí entramos en detalle en que muchas veces tú vas a calificar tu día según la postoperativa, pero estás enfocándolo mal. Lo que importa es la preoperativa. Si tu preoperativa es buena y todo lo que has hecho antes de operar es bueno, da igual que el resultado sea positivo o negativo. Lógicamente estoy dando por hecho pues que tu estrategia esté bien y todo eso, pero en caso de que esto sea así, si tu preoperativa es buena y tienes todo en regla, da igual el resultado de la postoperativa a nivel de ganancia-pérdida. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta y que lo empieces a aplicar en tu operativa. Punto 2. Tenemos que entender que al final esto se trata como si fuera una escalera, ¿vale? Cada vez que metemos una operación, subimos un escalón. Entonces, si nosotros queremos llegar al escalón número 1000, que es retirar no sé cuántos $1000 o comprarte una casa o lo que quieras, tenemos que pasar por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así hasta el 1000. Entonces, tienes que entender que si del 1 al 3 son pérdidas, tienes que pasarlos para llegar al 4, al 5 y así consecutivamente hasta el 1000. Entonces muchas veces nosotros nos metemos en la mente, no, es que me da miedo la pérdida. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás intentando saltar escalones en esa escalera que lo único que te va a llevar es a bajar más bajo aún. Entonces eso es muy importante que lo comprendas para que entiendas que la pérdida es una normalidad. Ahora, cuando ya has entendido con esto que la pérdida es una normalidad, ¿a dónde tenemos que ir? Vamos a ir a esas sensaciones de cuando metemos operaciones y nos sentimos mal. Bien, primero tenemos que entender que si nosotros queremos sentirnos mejor, muchas veces el sentirnos mejor viene por nuestro día personal. Es decir, tenemos que trabajar por hacer cosas para que aunque una pérdida nos afecte, nos sintamos bien. Otro punto que también te quiero dar es que nosotros cuando hacemos trading tienes que entender que va a haber días que nos afecten más o días que nos afecten menos. Eso nunca va a desaparecer. Y te lo dice una persona con experiencia que ya he tenido mis caídas. Esas emociones nunca desaparecen, solamente se reducen y respondemos diferente ante ellas. Por lo tanto, ese típico día que te viene una pérdida que no te tenía que venir, simplemente lo que tienes que aprender es a saber desconectar del gráfico. Por ejemplo, salir a andar. Yo, por ejemplo, aquí viviendo en Dubái, pues salgo aquí a la marina, a la parte donde están los yates y todo, que está justamente al lado de casa, me hace desconectar muchísimo. Puedes ir al gimnasio, puedes desconectar en general. Tienes que cerrar el gráfico y irte. Eso, de forma repetida, trabajándolo de esa misma manera, lo que va a hacer es que tú normalices cada vez más esa pérdida. ¿Por qué? Porque va a ser parte de tu día. Entonces, si tu pregunta es, este día que me ha hecho el día esta pérdida, ¿cómo hago? ¿Cómo reacciono ante ella? Tienes que lidiar con ella, no la puedes eliminar porque es una pérdida, pero tienes que entender qué supone para ti esa pérdida. ¿Esa pérdida supone el fin de tu vida? No, mañana puedes hacer una operación y, ojo, no recuperar, sino volver a hacer profit y estar otra vez en cero, recuperar en el sentido de no venganza, sino en el sentido de saldo, salir en positivo. Entonces hay que entender que para nosotros a largo plazo ganar lo máximo posible, tenemos que perder lo mínimo posible al corto plazo. Y no te hablo de dinero, te hablo a nivel de mentalidad. Entonces, a mentalidad, ¿cómo no perdemos? Asumiendo, tenemos que trabajar por saber lidiar con esos errores. También
un punto que tenemos que entender es que muchas veces nuestros resultados a largo plazo nos hablan mucho. ¿Y esto qué te quiero decir? Que nuestros resultados a corto plazo y largo plazo, normalmente más a largo plazo, muchas veces nos dicen que muchas pérdidas que tú te paras a ver, puedes coger ahora mismo tu historial de operaciones y recordar pérdidas de un 1%, una pérdida normal, pero que te ha hecho el día decir, es que me he sentido muy mal después de perder esta operación. A lo mejor eso ocurrió hace 3 meses. Si te paras a pensarlo ahora, ¿cuánto tiempo ha tardado en olvidarse esa operación de tu mente? Hay que entender que para que esas operaciones se nos olviden rápidamente en nuestra mente, tenemos que ir a un principio que es entender cómo funciona la mente. Tenemos 2 tipos de memoria: memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Hay un estudio que para asignar nosotros según la memoria que queramos, se basa en una fórmula de energía que le dedicamos a ese tema. Contra más energía y más trabajo y más repetición que tú le dediques a una pérdida, más te va a costar olvidarla porque se está alojando en tu memoria a largo plazo. Por eso, muchas veces tu plan de trading no se te olvida. Y si se te olvida, es porque no está en esa memoria a largo plazo. Entonces, hay que entender que muchas veces para nosotros lidiar mejor con las pérdidas, lo que tenemos que hacer es dedicarle menos energía. Dedicarle menos energía no significa que se nos olvide la operación, sino que desconectemos y que hagamos lo máximo posible para que esta pérdida esté trabajando lo mínimo en nuestra mente. Si vamos al gimnasio, vamos a estar pensando en la repetición que tenemos que hacer. No vamos a estar pensando en la operación que has metido y que te ha tocado SL. Y si estás pensando en ella, es porque probablemente tengas el hábito de ver los gráficos en el gimnasio. Entonces, este tipo de cosas lo que tienes que hacer no es eliminarla, es lidiar con ella. Cuando tú lidias con esa pérdida y empiezas a hacer cosas por hacer que desconecten y empiezas a ponerle creencias de que la pérdida es normal, que te tienes que acostumbrar a ella, al final es que no te queda otra. Te lo digo yo con la experiencia, que las pérdidas tienes que aprender a perderlas, ¿vale? O sea, las pérdidas las tiene todo el mundo, pero no todo el mundo aprende a perder ante ellas. Entonces, ¿qué es lo que te recomendaría? Que tú te centres en que esa pérdida, lo único que tenga vuelta en tu cabeza es solamente para zanjarla, no para he perdido bien, he perdido mal. Más que nada por lo que te he comentado, va a haber pérdidas en tu vida de hace 3 meses que ya no te acuerdas. Entonces tú ese día dices, vale, pues si de esta pérdida no me voy a acordar en una semana, ¿por qué le voy a dedicar el 99% de mi día hoy? Eso es lo que te tienes que plantear todos los días. Si tienes alguna duda, yo en mi Instagram, que lo tienes en la descripción, siempre hablo sobre este tipo de cosas. Tienes también mi WhatsApp por si quieres más información sobre la formación. Y es que es muy importante que entiendas que eso se tiene que hacer parte de tu día, exactamente igual que las ganancias. ¿Por qué? Porque las pérdidas no se asumen. Al igual que tú no te preguntas que tienes que asumir una ganancia, la pérdida también forma parte. ¿Por qué? Porque un negocio tiene sus ingresos y tiene sus gastos, y el balance total es el que hace que el negocio sea rentable. Pero no existe ningún negocio millonario sin que tenga gastos. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, muy al grano, y nos vemos en el siguiente.